¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Altavoz Tendencias por Monitor y Tribu Televisión. Ya sabe, estamos en el canal 20 de la TDT, en Movistar, canal 33 y 733 HD, en Claro, canal 18 y 518. Estamos en Cable Go y TV Sam, estamos por todos lados. Y ese programa llega gracias a Yango, porque con Yango tu destino está a un clic. Abre la aplicación y pide tu viaje sin salir de casa. Muy fácil, muy rápido, muy Yango. Iniciamos el programa con las 5 de Altavoz, que son las 5 principales noticias del día que usted tiene que revisar para iniciar su día muy bien informado. Y este segmento ya por cortesía de Deli Bakery. Vamos con la primera noticia. Keiko Fujimori, vamos a tener que salirnos del Pacto de San José. Por fin señaló algo que vale la pena mencionar, la candidata presidencial de Fuerza Popular, quien dijo que no está a favor de la pena de muerte, pero planteó que el Perú debería retirarse del Pacto de San José para poder aplicar medidas severas contra la delincuencia, como el uso de jueces sin rostro. Vamos con la segunda noticia. Fernando Olivera ignora propuesta de Ricardo Belmont para ser ministro de Justicia. No te confundas, le respondió Popi al octogenario candidato presidencial de Obras. Fernando Olivera rechazó la posibilidad de integrar un eventual gabinete de Belmont y negó que exista algún acuerdo político entre ambos. Vamos con la tercera noticia, y es algo pintoresca. Hijas de Ricardo Belmont y Keiko Fujimori mantienen una amistad cercana, más allá de la política, destaca candidata de Fuerza Popular. Keiko Fujimori destacó que su hija mayor, Chiara Villanela, mantiene una amistad con Kristen Belmont, hija de Ricardo Belmont, pese a las diferencias políticas entre ambos candidatos en plena campaña electoral rumbo a los comicios del 12 de abril. Y hay que recordar que la hija de Belmont, Chris Belmont, está promoviendo la campaña de su papá en TikTok, donde varios simp, usted sabrá que simp, quieren votar por Belmont porque tienen simpatía por la señorita. Y también hay un cuestionamiento que vale la pena mencionar. Algunos critican a Keiko porque supuestamente no trabaja, pero postulan o apoyan y van a sufragar por Belmont, quien es mantenido nada menos que por sus hermanos. Vamos con la cuarta noticia. Roberto Murneo, ¿qué dijo el presidente del Jurado Nacional de Elecciones? Confíen en el JNE, va a garantizar que cada voto sea respetado. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Murneo, exhortó a la ciudadanía a confiar en el sistema electoral y aseguró que el organismo garantizará que cada voto sea respetado en las elecciones generales del 12 de abril, de este domingo. Estamos a horas de las elecciones generales. Vamos con la quinta noticia, y esta llega gracias a Rocker, porque somos especialistas en bioseguridad. Aprueba transferencia de 49.8 millones de soles al IPD para infraestructura y servicios deportivos. El gobierno autorizó la transferencia de 49.8 millones de soles al IPD para financiar servicios deportivos, mantenimiento de infraestructura y la atención de los centros de alto rendimiento, según un decreto publicado en el diario El Peruano. Y antes de cerrar las 5 del día, tenía algo muy importante que mencionar, y es una noticia desastrosa. Golpe a la inversión privada. El gobierno del izquierdista, castillista, José María Balcázar, anula permiso de explotación de Tía María. El gobierno del presidente interino propinó un golpe a la inversión privada con una decisión controversial, dado que el Consejo de Minería ha resuelto anular la autorización ministerial que facultaba a Sauder a iniciar actividades de explotación en el proyecto Tía María, ubicado en Arequipa. Un desastre cuando se requiere crecimiento económico para reducir la pobreza. Se tiene estimado que este año solo vamos a crecer, si se puede decir, crecer 2.7%. Un desastre. Ya tenemos en el Z a Calixto Gianpietri. Él es candidato a senador por Renovación Popular y muy amablemente ha aceptado la conversación. ¿Qué tal, Calixto? ¿Cómo estás? Un gusto. Senado por Lima, ojo. Senado Porque por este tema del Senado, que tiene dos fuentes de los cuales se nutre, es medio complicado, ¿no? La gente no lo termina de entender. A ver, ¿cómo puede ser posible que tenga relativa o cierta o presuntamente respaldo el señor Ricardo Belmont, un outsider de más de 80 años y que ya ha sido alcalde de Lima y que ha sido congresista y que ha postulado innumerables veces a la presidencia, simplemente porque su hija ha hecho una campaña interesante en TikTok? Bueno, yo no sé qué tan profundo sea esto como análisis, sosteniéndonos en lo que tú acabas de decir, ¿no? Que para comenzar, dudo yo que Belmont sea un outsider, ¿no? Claro, no lo es, ¿no? No lo es. O sea, outsiders en el Perú, creo yo, que de los que yo me pueda acordar, tenemos uno, nada más. Fujimori, ¿no? Y también podría ser Pedro Castillo, ¿no? No, yo no creo que Castillo haya sido un outsider. Yo creo que Castillo fue una persona que aprovechó la coyuntura, y ni siquiera él aprovechó porque le dijeron qué cosa es lo que tenía que hacer,
¿no? Porque acuérdate, cuando hacían las marchas y se tiraba al piso, cuando le decían tírate al piso, tírate al piso. Castillo no fue ningún outsider, Castillo fue una marioneta utilizada por Cerrón y punto. Esa es mi opinión personal, ¿no? Claro. Y yo no creo que Belmont lo sea tampoco. O sea, él se ha subido a la coyuntura capitalizando el voto anti más que voto a favor de algo, ¿no? Y eso es lo que sucede en nuestro país, ¿no? Yo creo. Pero hablamos de un sujeto que, pues, vamos a decir en condicional, supuestamente habría estafado o que tiene denuncias por estafa a 70.000 peruanos o 40.000 peruanos por su accionariado en RBC, ¿no? Sí, el tema del accionariado difundido, ¿te acuerdas? Y que, dicho sea de paso, por ahí salió un TikTok o algo por el estilo que decía que eran 70.000 y corregía. No, solamente estafado 40.000. Solamente estafado 40.000. Entonces, de ahí ya te vas dando cuenta del tipo de personaje que es, ¿no? Es lamentable que nosotros tengamos en la política una persona que de una u otra manera genere expectativa con un discurso tan básico, tan poco elaborado, tan desestructurado, ¿no? Y ahora vamos con lo más grave, ¿no? Hablamos de el AMLO de Temu, quien propone abrazos y no balazos, propone amor para acabar con la delincuencia. Bueno, y no solamente uno, ha habido más de uno que ha sugerido lo mismo. Bueno, Marisol Perestello, ¿no? Y otras hierbas, ¿no? Así es. Zurdas. Pero vámonos al fondo de este asunto, ¿no? Es gente que de una u otra manera está queriendo capitalizar ideológicamente, apoyado en una tesis que no tiene ningún sentido, pues, ¿no? Yo le preguntaría a esa persona, a Perestello, o al señor del casquito, López Chao, ¿no? Que dicho sea de paso estuvo preso, ¿no? Claro, por asaltante de bancos, no por ser opositor a Velasco, ¿no? Así es, y trató de edulcorar el tema. Si la persona afectada fuese su hijo o su hija, él también mantendría esa tesis de abrazos y no balazos, yo lo dudo. Bueno, ¿sí? Belmont tiene una hija de 18 años. ¿Qué pasa si la asaltan? La asaltan, la violan, ¿no? O algo por el estilo, Dios no quiera, ¿no? Pero, ¿qué pasaría? ¿Mantendría esa tesis? O sea, claro, como a él no le afecta... Él ha dicho que cuando un delincuente lo quiere asaltar, le dice, hermanito, ¿por qué me roban, no? Bueno, pero es que lo que pasa es que, a ver, él de repente pues está trayendo sus recuerdos. O de repente a él no le afecta que le roben porque no es su plata, ¿no? Él mismo ha admitido que es mantenido por sus hermanos. Bueno, le da igual, ¿no? Si no se gana la plata. Claro, y va a voltear y se la pide a otro, ¿no? O sea, con la cantidad de años está pidiendo yapes todavía, ¿no? Claro, eso para poder vivir. Yapetones, ¿no? Es claro, es un yapeador compulsivo, ¿no? Entonces no le afecta de que se quede sin plata, pues, ¿no? Porque estira la mano y vuelve a pedir. Entonces, pero al final el tema, hermano, espero que la población entienda bien cuáles son las opciones que tiene al frente y escoja bien, ¿no? Si no, va a ser responsable de llevar el país al despeñadero, porque mira qué ocurrió con México y su política de abrazos y no balazos, es un narcoestado, ¿no? Al final lo que ellos quieren generar, la izquierda en general, lo que siempre quiere generar es esta entropía, este desorden, esta dependencia del Estado, esto, mantener a la gente pobre, y lo han dicho abiertamente diferentes personajes, ¿no? Mantener a la gente pobre para que de esta manera, con un Estado relativamente asistencialista, ellos puedan mantener su posición de dominio en el espectro político, ¿no? Y eso es lo que ellos apuntan a tener, ¿no? A ver, se creó Reacciona Perú para luchar contra el gobierno comunista, el gobierno corrupto de Pedro Castillo, sí. Pero ahora, y siempre tuvimos razón, porque al final de un golpe de Estado era un peligro a la democracia. Ahora resulta que el caballito de batalla de varios candidatos es indultar al golpista. Roberto Sánchez, López Chao e incluso Belmont proponen sacar de la cárcel a Pedro Castillo porque supuestamente es un preso político, está secuestrado, ¿no? Bueno, la iniciativa Reacciona Perú fue, como su nombre lo dice, una iniciativa que trató de despertar al Perú de la necesidad de salir y a expresarnos, ¿no? Porque estuvimos a un pelo que no tengo de perder el país, ¿no? Entonces, después de haber estado en todo este problema y esta amenaza, ahora nos hemos olvidado. O sea, en el Perú tenemos una memoria muy frágil y nos olvidamos realmente lo que hemos vivido, ¿no? Entonces, nos vamos ahora hacia el otro lado del péndulo a pedir
un poco más y a santificar a este señor, ¿no? Claro. Y se pone su sombrero, y que dicho sea de paso, cuando ha ido a Cajamarca con el sombrero de este señor, emulando a su jefe, entre comillas, porque también él firmó por su vacancia, Claro. ¿no? ¿O no? Y cuestionó el golpe. Cuestionó el golpe de Estado, dijo que era ilegal, etcétera, pero ahora se pone el sombrero y va, y es el adalid del Castillo. Lo votaron a patadas, ¿no? Lo votaron a patadas. Entonces, estos personajes que de una u otra manera tratan de edulcorar la realidad y generar una narrativa para sostenerse políticamente, son nefastos para el Perú, ¿no? Esperemos que el Perú se dé cuenta de lo que significan, ¿no? No, claro, tienen que darse cuenta, pero parece que no, ¿no? Bueno, hay una alta población de que queda todavía con este sentir de desatención y desafección del Estado, y no solamente del Estado, sino del gobierno de turno, porque el gobierno es una cosa y el Estado es otra, ¿no es cierto? No, pero sí, esa narrativa de que no dejaron gobernar a Pedro Castillo. Así es, ¿no? Sosteniendo una narrativa que no es cierta y basado también en la desatención que ha habido el Estado con la población por mucho tiempo, muchos años, ¿no? Y bueno, pero en fin, al final es nuestro deber tratar de hacer entender a la gente en forma pacífica, ¿no? No Sí. con piedrones ni no con una lluvia de huevazos. huevos. Pero mira, más allá de los huevos, que al final fue una reacción De un grupo de desadaptados. de un grupo de gente desadaptada, que dicho sea de paso, yo lo sostengo, que fue impulsada por actores políticos, ¿no? ¿Por quiénes? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el tema que sucedió ¿López Chau? en ¿O gente de Abancay, López Chau? que sucedió en Abancay, que fue después de lo que había sucedido en el meeting en Andahuaylas, fue promovido por la esposa de un candidato político a la alcaldía de Chalhuanca. La esposa estaba ahí, y que dicho sea de paso, este candidato político también está preso, ¿ah? Igual que López Chau. Bueno, se rodeó del mismo tipo de gente, ¿no? Sí, claro. Entonces, estaba la esposa ahí asusando a la gente a que le tire piedras, huevos, orines a la población que estaba en la iglesia por Semana Santa. O sea, le tiraron huevos y piedras a la iglesia, ¿no? La gente estuvo secuestrada dentro de la iglesia por aproximadamente 2 horas y no podíamos salir. Y lo que querían ellos era lapidar, ¿no? Lapidar, como ellos decían, al chancho, ¿no? Saquen al chancho, es lo que ellos propalaban, ¿no? Al final, el buen Porky dijo, bueno, yo voy a salir para no seguir afectando a la población que estaba secuestrada, no podía salir de la iglesia. Entonces, el único pecado que tuvimos fue ir a la iglesia en Semana Santa, para que se genere esa reacción impulsada entre ellas por esta señora, ¿no? Entonces ahí se ve directamente la mano política de actores políticos de otros partidos que estaban asusando a la población a apedrear a niños. Han habido mujeres que han terminado heridas por las piedras, niños que han terminado afectados por los huevos. Por endilgárselo a lo que se le daba. Posiblemente ese era el fin ulterior, ¿no? Al final, Porky evaluó la situación, conversamos, dijimos, bueno, hay que sacarlo de acá para bajar un poco la tensión y de salvaguardar a la población, que eso es lo que él hizo al final. Y él se expuso, salió, los extraímos de ahí, los sacamos de ahí, y al final ya la tensión bajó, pero una campaña política no puede llegar a esos extremos, y menos aún siendo los actores políticos de otras bancadas o de otras tiendas políticas los que generen este tipo de... Y cuando Rafael López Aliaga se refirió en términos como corresponde, yo creo con fuerza, en contra de desadaptados, fue, valga la redundancia, en contra de un grupo, no en contra de la población sureña, ¿no? Sí, pero no solamente en contra de un grupo, sino en contra de algunas personas que estaban tirándole piedras a la gente. Piedras. Piedras. No solamente huevos. No solamente piedras, huevos, fruta malograda, y también tiraban unas cañas al estilo jabalinas contra la población. O sea, y los menores de edad estaban siendo afectados, y eso es lo que de una u otra manera no sé si desesperar es la palabra, pero porque al ver esto reaccionó de repente en forma disonante, ¿no? Pero lo que quería
proyectarle la indignación que podía sentir en este momento de que las personas, que dicho sea de paso, mantuvieron su posición, a pesar de los huevos y de las piedras. Lo único que estaban haciendo era asistir a un mitin político, era todo lo que estaban haciendo, escuchar las propuestas de un candidato presidencial. Nosotros no actuamos así con otros partidos políticos. Entonces, ¿por qué ellos tienen que llegar a este extremo, no? Bueno, al final, claro, sacaron de contexto todo lo que había sucedido y extrajeron las palabras disonantes que se pudieron sostener en ese momento producto de esta indignación, y eso fue lo que reventó, ¿no? Reventó y todo el mundo se colgó de la frase. Bueno, la gente de siempre, ¿no? Bueno, pues, pero lamentablemente eso es lo que sucedió. Pero finalmente no pasó mayores, ¿no? Pero menos mal que no pasó mayores, porque si no hubiese sido un problema, ¿no? Sí, pero eso buscaban, reitero. Yo creo que eso es lo que buscaban al final, ¿no? De acuerdo. Hablemos también de cómo el castillismo se halla en todos, o en prácticamente en algunos, o en la mayoría de partidos, porque la candidata a vicepresidenta de Carlos Álvarez, la señora Cristina Chambicea, castillista, amiga cercanísima de Ney Durán, a favor de una asamblea constituyente, trabajó para el gobierno de Pedro Castillo, a favor de una segunda reforma agraria. Bueno, este tipo de personajes que han estado en una cápsula de pensamiento común, esa cápsula se ha reventado y al final se están tratando de licuar en diferentes partidos políticos que al final lo que van a querer hacer es llegar como sea al Congreso a través de cualquier vehículo político para que después se nucleen dentro del Congreso y puedan generar su tan ansiado cambio en la Constitución, ¿no? Pero ahora ha salido Carlos Álvarez a decir que la atacan por ser fea. Él siempre evidencia resentimiento, porque también cuando tuvo esta controversia con Aldo Maretti, que dijo que era un ataque de los ricos hacia los pobres y que él representa a los pobres, ¿no? Bueno, al final el tema del manejo político del momento tiene mucho que ver con el entorno que se está viviendo, ¿no es cierto? Pero no podemos perder la idea que ellos tienen y cuál es el fin ulterior de esta gente, que es cambiar la Constitución a través de cualquier vehículo político. Esta señora podría ser, si Carlos Álvarez es presidente, esta señora tranquilamente llega a la presidencia, como en este país, bueno, el Congreso vaca presidentes. Bueno, ya lo hemos sucedido con el señor que no sabe si el pollo está vivo o está muerto, y la otra señora que tenía los Rolex como su máxima expresión, y al final yo creo que los peruanos tenemos que entender que uno no solamente vota por un presidente, sino por una plancha presidencial. Entonces tenemos que ver bien qué cosa sucedería en el caso de. Sí, claro. ¿No? Que nadie quiere que suceda, pero podría suceder, bueno, hasta accidentalmente. Claro, no es desquiciado pensar. Sí, no. Es lo que más bien es lo común, es normal que bueno, lamentablemente en nuestro país ya se ha convertido como moneda de cambio este tema de la vacancia de los presidentes. Hemos tenido 9 presidentes en 8 años, una cosa de locos. O sea, es un récord Guinness. Hace un momento mencionaste o calificaste de partido a País para Todos, pero ¿es un partido? ¿Es un grupo? ¿Es un vientre de alquiler? No, a ver, independientemente de un partido o del otro, lo que estamos viviendo nosotros en este instante no es un tema que fortalezca la democracia en el Perú. Sobre pretexto del fortalecimiento de la democracia se abrió el abanico político para que cualquier persona con 25.000 firmas haga un partido político, y eso lo único que ha hecho es debilitar el sistema partidario, ¿no? De una u otra forma, menos mal que eso ha cambiado, y ahora son otros estándares para poder crear un partido político, y varios van a desaparecer. Y yo creo que ese proceso va a ser una especie de purga natural que de una u otra manera va a fortalecer la democracia en el Perú, va a favorecer a fortalecer. País para Todos tiene un dueño y se llama Vladimir Mesa, que también ha sido castillista y está acusado por Samir Villaverde de haber gestado el fraude en 2021, ¿no? Bueno, sí, y Samir Villaverde también ha acusado a mucha gente, ¿no? Samir Villaverde pues, ha sido, para mí, opinión personal, una especie de topo que ha estado metiéndose por todos lados, ¿no? Y me sorprende que hayan habido un oficial de alta graduación que haya podido ser timado por este señor. Es que el poder corrompe, ¿no? Y bueno, y al final las ansias de poder, ¿no? Se encuentra en esta situación en este momento, ¿no? Este señor ha ido grabando a todo el mundo y viviendo en este oscurantismo con un fin claro que era redituar políticamente, ¿no? Sí, y me refería a que no califico de partido a País para Todos, porque ¿cuál es el ideario de País para Todos? Supuestamente Álvarez es un personaje
que respeta la Constitución, que está a favor de acabar con la delincuencia, que promete algo de estabilidad al país, pero tiene una vicepresidencia que piensa todo lo contrario, ¿no? Bueno, tenemos que ver bien qué cosa es lo que vamos a elegir. Como decía Marta Hillebrand, ¿te acuerdas? Si tenemos el Congreso que tenemos es porque hemos escogido el menú que los partidos políticos nos han puesto en la mesa, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros nos ponen un menú variopinto, tenemos que ver bien qué cosa es lo que estamos haciendo, ¿no? Y leer, como tú acabas de referir, por ejemplo, los planes de gobierno, o las hojas de ruta, o los resúmenes, por último, o la vida de las personas, la hoja de vida de las personas. Ahora tenemos una herramienta muy potente, varias herramientas potentes para poder ver quién es quién y quién está al costado de quién. No puede ser, ¿no?, que llegas a ser presidente del país por imitar a Alan o imitar a César Acuña, ¿no? Sí, o porque te dé risa a alguien, ¿no? O porque te pones un sombrero, ¿no? O porque te pones una camisa camuflada y dices que eres tú el campeón mundial porque compraste un helicóptero para luchar contra la injusticia y para aquí, por aquí. Porque ese tipo de personajes, o un dueño de una universidad que no sabe cuánto es 7 por 8, o sea, ¿de qué cosa estamos hablando, no? U otro que tiene una universidad que era de cartón, nada más. Entonces, al final, hermano, no le echemos la culpa a esos personajes. Al final, veamos cuál es nuestra responsabilidad, porque si esos señores llegan a ocupar espacios políticos es porque nosotros se lo estamos dando, porque nosotros estamos votando por ellos. Y si volvemos a obras, yo jamás he entrevistado a ningún candidato de obras, no conozco a ningún candidato de obras, solamente sé que en la plancha hay rojos y está un exministro castillista, evidentemente, no es ministro de Defensa. Bueno, una vez más sostenemos lo que acabamos de decir, ¿no? Tratan de licuarse y meterse a través de diferentes. El mismo Belmont es amigo de Cerrón, ¿no? Bueno, y lo ha dicho, ¿no? Juntos, ¿no? Y lo ha dicho y lo ha sostenido personalmente. Entonces, veamos bien por quién estamos. Como decía mi abuelita, antes de cortar la tela, mide 9 veces porque solamente vas a poder cortar una. Claro. Entonces, una vez que la cortes ya... Los caviares impulsaban una campaña por estos no, pero nosotros acá estamos impulsando, y el Diario Comercio lo ha hecho muy bien en su editorial, por estos de verdad no. Por gente que quiere cambiar la Constitución, por gente que quiere indultar a Pedro Castillo, o por gente que propone una dictadura comunista como Venezuela o Cuba, ¿no? Por gente que dice abrazos y no balazos también, ¿no es cierto? Es una cosa de locos. O sea, ¿tú cómo vas a darle abrazos a la gente que ha matado personas, ¿no? O ponerle mejores condiciones carcelarias. Este señor López Chao promueve poner mejores condiciones carcelarias y le da prioridad a eso que a la construcción de los colegios, ¿no? Porque en eso se gasta la plata. Que Pérez Tello, ¿no? Que en una entrevista con Pablo Benza se puso, criticó, ¿no? Se molestó cuando Pablo le dijo que a él no le interesan los derechos humanos de los delincuentes, porque ella sí quiere que los delincuentes reciban visitas, que lo visiten su mamá, su papá, su novia. Bueno, es que este tipo de gente se preocupa más en los derechos humanos de la gente que ha delinquido, pero yo me preocupo más. Derechos humanos sí, tienen que haber. Tú no puedes ir contra los derechos humanos. Pero comencemos con los humanos derechos, ¿no? Si nosotros vamos por los derechos humanos, los humanos derechos, que es nuestra sociedad, preocupémonos por eso y después nos preocuparemos por los otros, pero no al revés, ¿no? Que quieren un poco más y ponerle pues internet a las cárceles cuando no tienen ni siquiera los colegios. Entonces estamos invirtiendo la escala de valores y eso es lo que ha hecho la izquierda constantemente, ¿no? De acuerdo. Vamos a una pausa, ¿te parece? Pero por supuesto. Vamos a hacer un corte comercial, ya sabes, estamos en Altavoz Tendencias por Monitor y Tribu Televisión. Regresamos en breve, ya volvemos.
Estamos de regreso en Altavoz Tendencias por Monitor y Tribu Televisión. Ya sabes, este programa llega gracias a Yango, porque no todos los días son iguales, tu viaje tampoco. En Yango elige la tarifa y auto que más convenga, abre la aplicación y decide cómo viajar. Estamos conversando con Calixto Gianpietri, él es candidato al Senado por Renovación Popular, por Lima, Sí. con el número 1. Sí. De acuerdo. Este domingo hay que exhortar a que la ciudadanía vote, que no vote blanco o viciado, ¿no? Porque si no, otros van a decidir por él, ¿no? No, sí, bueno, es que tenemos que entender que nos estamos enfrentando a un proceso per se extremadamente complejo, ¿no? Son 5 diferentes votaciones Y 36 en una cédula electoral opciones, ¿no? Con 38, creo que son Sí. las opciones. 38 opciones, con votos preferenciales, con cifra repartidora, con voto preferencial, que va combinado con la cifra repartidora. Entonces mucha gente no entiende cuál es el concepto y lo complejo que va a ser. Y no solamente eso, porque tenemos un problema desde la oferta electoral, que es todo esto que acabamos de decir, y por el otro lado está la demanda electoral, que somos nosotros electores que vamos a ir a escoger. Entonces mucha gente le he escuchado decir, oye, pero ustedes no han explicado cómo se tiene que votar, y etcétera. Pero eso es etcétera. cierto, el Jornal Nacional eso no es su chamba, Sí, ¿no? Ha hecho baile. Sí, yo creo que ha debido haber una campaña más evangelizadora, democráticamente hablando, pero esto también obedece a una estructura del proceso que es muy tardía, muy pegado al día de la elección. Entonces sale la cédula, el orden en la cédula, cómo va a ser, etcétera, ¿no? A ver, comencemos. Entonces, La primera es por el presidente, no solamente por el presidente, sino por la plancha presidencial. Por la plancha. ¿No es cierto? va a salir el símbolo del partido y la cara del presidente. Y la cara del candidato. El candidato a ¿sí? presidencia. Y ahí tú puedes marcar cualquiera de las dos. Cualquiera de las o dos. la cara o las dos. Y no pasa nada. No pasa nada. Y de ahí seguimos a la siguiente columna, Que que es Senado. es el Senado, que le dicen Senado Nacional, que en realidad se llama Senado Distrito Único. Senado o sea, Nacional. todo el Perú es como si fuese un solo distrito. Por eso se llama Senado Nacional. Sí. Y de ahí se van a escoger 30 personas. Tú tienes que marcar el símbolo. Ahí del aparecen los símbolos, partido. nada más. Se marca el símbolo y al costado tienes 2 casilleros. 2 casilleros. Para colocar 2 números. Si es un número de 2 dígitos, tiene que estar dentro del mismo casillero. Pero no puedes marcar. Porque si tú pones 12, por Cada ejemplo, número. 1 y 2 en el otro No, casillero, se va para el 1 y se para el va 2. para el 1 y para el 2, ¿no? Y de ahí pasas a la tercera columna, que es el Senado por distrito múltiple, por cada distrito, múltiple Que se distritos llama del Senado Perú, regional. Que se llama Senado regional. Que en este caso, en el Senado regional, solamente hay capacidad de colocar un voto preferencial. O sea, tú marcas tu símbolo y al costado pones el voto preferencial de tu candidato de preferencia, que es 1 por cada región del país, a excepción de Lima, que son 4. Entonces, ahí puedes escoger entre los 4 y colocar el número. Después pasas a la siguiente columna, que es la columna de diputados, que también son regionales. Cada región tiene sus diputados y marcas el símbolo y tienes 2 votos preferenciales. Y al último, en la última columna está el Parlamento Andino, que también es a nivel nacional, se vota en todo el Perú. Entonces tienes una mezcla Aunque no sirve para nada el nacionales, Parlamento Andino, yo creo. Bueno, pero al final es lo que es Hay y que hay que votar, votar, igual, ¿no es cierto? Es un tema complejo entre regionales y nacionales. ¿Tú recomendarías a la gente que le tome foto a su voto? Sí, bueno, puedes tomarle foto. Y mira, cualquier mecanismo que permita transparentar el proceso electoral debe ser permitido. Debería ser permitido entrar, tomarle foto, colgarle en internet la cédula de votación, el acta electoral, todo lo que le dé transparencia al proceso y no estar guardando y diciendo no, que esto no se debe poner, y si tú quieres que te dé la copia de lo que sucedió, entonces tienes que pagar 14 millones de soles, como ha sucedido con el tema de Fuerza Popular, con el Jurado Nacional de ¿Hubo Elecciones, fraude en las elecciones pasadas? Yo creo que sí. Mira, yo creo que hubo una manipulación grosera en mesas, es mi opinión personal. Bueno, pero no tanto opinión, porque ha habido evidencia, ¿no? Sí, lamentablemente la falta de personeros, y es lamentable. De eso iba, ¿no? La falta de personal. La falta de personeros llevó a este manto de difuminación, es lo que realmente sucedió. Pero al final, Aarón, no podemos echarle la culpa a que no se colocaron los personeros, porque el sistema debería ser diseñado de tal manera que permita la transparencia, ¿no? Que sea más abierto y que no necesariamente tengas que poner un personero en la mesa que esté contando los votos, porque si no te roban la votación. Entonces, ese tipo de cosas son cosas del siglo pasado. Pues, pero sí va a ser esta vez, ¿no? Con el avance de la electrónica en este instante no debería haber ese tipo de problemas, ¿no? ¿Renovación Popular cuenta con personeros, con un importante número de personeros? Sí, bueno, nos hemos preocupado, ¿no? Nos hemos preocupado en formar personeros.
y es un tema logístico, administrativo, bien complejo, porque no solamente está en la presencia física de la persona que cuide los votos, sino también en la capacidad de transmitir después a un centro de control o un centro de acopio de información, la información que tiene cada personero para ir construyendo tu propio proceso, entre comillas, verificador, ¿no?, de lo que ha sucedido en la mesa y no generemos cuestionamientos de esta naturaleza. ¿Y te ¿no? genera preocupación que siga al mando de la OMPE Piero Corbeto? Bueno, para mí Piero Corbeto ha tenido una, y es opinión personal, ¿no?, ha tenido una participación no muy clara, media difuminada, ¿no? Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, que se hayan opuesto, no solamente como sistema, no como personas, sino como sistema, a que se mantenga lo que nosotros antes conocíamos como la quinta acta electoral, que era una acta que estaba sellada, lacrada y se guardaba y la mantenía en custodia la Fuerza Armada, por ejemplo. Y estaba en custodia ahí y se abría junto con las personas que son encargadas del proceso electoral, con todas las autoridades electorales, en caso de alguna disonancia entre las diferentes, diferentes cédulas, o actas que consolidaban la votación, se acudía a esa acta y se abría en presencia del fiscal, en presencia de un notario, y se podía verificar la información que se tenía archivada con la información que tenías a la mano. Entonces, ¿por qué cerrarnos a decir, no, la Fuerza Armada no puede tener una copia del acta, porque si no, después son juez y parte? Mentira, no es así, porque eso está cerrado, nadie lo va a poder utilizar, nadie lo va a poder abrir, el sello es inviolable, ¿no? Hablando de las Fuerzas Armadas, circuló un documento que le impedía, creo que a la policía de las Fuerzas Armadas ir a votar. Bueno, explícame ese documento. No es tan así, pero lo que pasa es que, a ver, nosotros ya hemos tenido un problema por la no participación dinámica, por decirle, lo estoy bautizando con un nombre un poco más amenguado, ¿no? Una participación dinámica en el proceso de votación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. O sea, tenemos que entender que los procesos tienen que ser cuidados por la policía y por la Fuerza Armada. Entonces, esta gente que está cuidando los procesos también tiene que votar, pero no puede votar si tú vienes a cuidar acá a Barranco, ¿no?, pero tú vives en el Callao, tienes que irte hasta el Callao a votar. No tiene sentido, pues. ¿No? Entonces, lo que se ha prohibido es abrir mesas de transeúntes. Claro, como tú vives en el Callao y estás cuidando en Barranco, votabas en el colegio del Barranco. Tranquilamente. Y se acabó el problema. Yo pertenezco esta es mi dirección, acá está mi DNI, y tu voto allá se anula, o sea, no se contabiliza en caso de que alguien lo utilice, pero tienes tu voto en la mesa de transeúntes. Y eso es lo que no se ha permitido. Entonces, ¿qué cosa va a pasar? Es más, ni siquiera le dan preferencia al personal de la Fuerza Armada. Entonces, el personal de la Fuerza Armada que va a votar debe tener preferencia, debe ir primero, votar ellos primero y después salir, porque ellos tienen que irse a otro centro de votación a votar. Entonces, el del turno de la mañana vota en la tarde y el del turno de la tarde asiste a su voto electoral en la mañana, termina su votación y se va a cuidar su mesa. Y al revés, los que estuvieron cuidando son relevados y vienen y votan. Entonces deberían darle preferencia a esta gente, porque esta gente al final soporta la seguridad del proceso electoral. Pero eso no va a suceder. Entonces tú vas con tu colita, a hacer tu colita, con tu uniforme de policía o de la Fuerza Armada, y vas a tener que hacer tu cola para poder votar, y de ahí agarra tu micro o tu sistema, cualquier sistema de transporte, y trasládate a donde tengas que trasladar para poder votar. Y hay otros que ni siquiera están en Lima, que el Estado los envía a cuidar en provincias, Bueno, y ellos no pueden votar, o sea, les cortan la capacidad de votar, y eso no debería ser así. no, de ninguna forma. La Fuerza Armada, por ejemplo, debería tener la capacidad de hacer, y la Policía Nacional, voto electrónico, se acabó el asunto. Y nos ahorramos todo este tema de que hay dos turnos, uno en la mañana y uno en la tarde, y toda esta locura que te acabo de decir. Y Pero eso no le gusta a los caviares, porque las Fuerzas Armadas y la policía van a optar principalmente, mayoritariamente por la derecha, ¿no? Bueno, independientemente por qué lado voten, al final es su expresión popular y tiene que ser escuchada, no puede ser segregado, debería ser. Entonces, yo creo que a las alturas en las que estamos, en el nivel de tecnología en el que estamos en este momento en el mundo, perfectamente podía, por ejemplo, habilitarse el voto electrónico para el personal, no solamente la Fuerza Armada, ¿no?, los bomberos, los médicos que tienen que atender las emergencias en los hospitales, no pueden parar la operación un ratito, voy a votar y regreso, pero sí lo podría hacer electrónicamente, sin ningún problema, ¿no es cierto?
Claro, sí, no tiene sentido No tiene sentido. No tiene sentido lo que se está, Así es. todos esos impedimentos para que Miles de votos los que no militares se consideran, claro, miles de y la votos, policía, como ciudadano de segunda categoría, ¿no? A toda la gente que soporta al país cuando hay una emergencia, ¿no? A toda la gente que uno apela a pedir que venga a ayudarnos cuando tenemos un problema, y a eso le dicen, no, pero tú no puedes votar, porque haz tu cola y anda en tu micro y listo. ¿Qué tan importante en la lucha contra la delincuencia es salirnos de la Corte IDH? Bueno, yo creo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos ha puesto diferentes candados, ¿no? Nos ha amarrado el pie derecho con el pie izquierdo con el mismo pasador, y al final cuando queremos salir a correr nos terminamos tropezando, ¿no? Porque fue creada, a mi concepto, con un marco de asistencia al ciudadano cuando de una u otra manera sus derechos habían sido vulnerados en sus países de origen, ¿no? Pero al final esto ha ido migrando poco a poco y ha terminado en una supuesta veeduría supranacional que termina metiéndose dentro de los procesos internos de los propios países y ha tenido la desfachatez, por no decir otra palabra, de opinar sobre leyes que se estaban gestando en el Congreso, ¿no? Y esa ley no se puede hacer. Que ni siquiera había sido promulgada por el Ejecutivo. Ni siquiera, no. Claro, o sea, recién estaba aprobándose en comisiones, ¿no? Estaba en ciernes, en comisiones, y hoy ya estaban opinando sobre procesos internos. Sin que nadie se lo pidiese. Sin que nadie se lo pidiese. Entonces, esto ya extrapola las fronteras en su accionar y mina lo que realmente era el sumum, o sea, era la razón de ser de una corte supranacional. Pero que supone que debe permite ser vigilante. aplicar trabajo forzoso en las cárceles, aplicar pena de muerte. Bueno, pero no quita soberanía, ¿no? Es gente no corta las uñas. Es gente que al final está más preocupado por los derechos humanos de los delincuentes que los derechos humanos de los humanos derechos, ¿no? En tanto nos salimos, no le hacemos caso. Si bueno, es que no emiten comunicados. Es que, Aarón, no pasaría nada si no le hiciéramos caso tampoco. No tiene ningún tipo de fuerza. No es vinculante. O sea, acá le hemos hecho caso porque nos ha dado la gana de hacerle caso con los gobiernos de turno. Entonces, pero si los gobiernos de turno simplemente no hubiesen hecho caso, no hubiese pasado nada. Y no hizo caso, y yo creo que hizo correctamente cuando se opuso la Corte de H al indulto de Alberto Fujimori, ¿no? Bueno. Que se ejecute, ¿no? Pero es una decisión soberana. Al final es una... A ver, el presidente de la República tiene esa potestad y tiene que él ejerce su potestad. ¿Y por qué tiene que venir de afuera a corregirte la tarea? Y eso no puede ser. Entonces, yo creo que se ha desvirtuado el concepto per se de lo Tenemos que salirnos entonces. Yo creo que sí. Debemos de salirnos y si queremos podremos entrar después, pero con las restricciones. Que ya se dio cuenta, ¿no? Menos mal que estaba reculando, porque antes no quería salirse, ¿no? A pesar que la Corte IDH evitó que su papá fuera indultado, ¿no? Bueno, es que de una u otra forma al final es lo más lógico, ¿no? Bueno, pero si quiere aplicar jueces sin rostro, evidentemente va a tener que salirse, ¿no? Definitivamente, porque ya hemos tenido una situación de esta naturaleza y se anularon todos los juicios, se tuvieron que volver a hacer. No hubiese pasado nada si simplemente no hacíamos caso. No hubiese pasado nada, terminado con el evento. Punto, chao. Pero estaba Paniagua, Toledo, ¿no? Bueno, pues en la está pues, la cabellarada pues, al máximo, pues, ¿no? Un desastre. Un desastre, es correcto, un desastre. Lo que podemos exhortar a la ciudadanía para este domingo es que vea al país, quiero ser claro en explicar esto, como una empresa que es propia, como su empresa, su negocio, a ver si le daría las riendas del negocio a alguien que le va a robar, ¿no? Alguien que le va, lo va a mandar a la quiebra, no importa si sea gordo, chino, que sea pelado, sino que sea un buen gestor, ¿no? No, definitivamente. O sea, a ver, tenemos que ir bien a entender. Es como, y yo me dirijo a los chicos que son estudiantes en el país, carreras técnicas, universitarias. Que se dejen tonterías, que no sean espartanos. Que tienen mucha efervescencia en el tema, pero yo los llevaría a un ejercicio de abstracción muy rápido, ¿no? Ustedes están acostumbrados a dar exámenes, y para dar un examen hay que estudiar. Y si no estudias bien, te van a jalar en el examen. Bueno, nosotros vamos a ir al examen más importante del Perú este domingo. Es un examen que la nota que nos saquemos nos va a definir el futuro por 5 años. O sea, estudien bien a quién le van a dar ese voto. No votemos a favor del que baila mejor, del que canta mejor, etcétera, sino vayamos por la propuesta. Y no vayamos, como hemos venido yendo en el Perú de muchas elecciones atrás, hasta el día de hoy,
votando en contra de una persona. Este nunca más, por este de ninguna manera, vamos a votar por el Mar Menor y terminamos entre el SIDA y el cáncer, ¿no? Y esto no puede ser así. Nosotros tenemos que analizar bien cuáles son las propuestas que tenemos y escoger la mejor propuesta que nos permita salir de esta vorágine involutiva en la que hemos entrado, que estamos ya en el 9º círculo de Dante. Cuando creíamos que no había más sótano, al día siguiente nos encontramos que sí hay más sótanos. Claro. ¿No? Entonces, veamos bien, porque es el examen más importante que van a dar, y ese examen, su nota va a durar 5 años. Claro, ¿y el país soportaría un Pedro Castillo 2.0? Yo creo que esta elección es un punto de inflexión. Hablo con estos términos porque los chicos de las universidades me están entendiendo muy bien lo que estoy diciendo. El punto de inflexión es donde la curva cambia de dirección. Entonces podemos llevar la curva hacia arriba en un ascenso aritmético, geométrico, exponencial, logarítmico, mucho más arriba, ¿no? Dependiendo de lo bien que hagamos las cosas. O nos podemos ir trompa abajo. Claro. Así de fácil es el tema. Entonces estamos llegando al punto de inflexión en donde vamos a decidir el destino del Perú. O nos vamos para arriba con el precio de los materiales, nuestra posición geopolítica, geográfica, nuestras capacidades competitivas, etcétera, etcétera, y podemos esto potenciarlo hacia arriba, o nos podemos descolgar y seguir con el tema del cambio de la Constitución y el asistencialismo a ultranza, etcétera, etcétera, y no más pobres en un país rico, y mira cómo estamos en este momento, ¿no? Bueno, y cuando nos seguimos en ese momento en el sótano, con un país inviable, ¿qué artista interesante va a venir al Perú, ¿no? ¿Qué cantante importante, ¿no? Bueno, no sé, pues va a ser bien complicado, porque si vamos en esa dirección... No, porque a los jóvenes les encanta la música, ¿no? Llenan los conciertos, pero un país que con inseguridad jurídica, inseguridad ciudadana, va a ser terrible, pues, ¿no? Pero esta efervescencia natural de la juventud tiene que entenderse que se tiene que sostener en algo, ¿no? Y si el país no está estable, no podemos sostener ninguna efervescencia. Acuérdate, bueno, en tu época sí, pero en mi época no. En mi época no habían conciertos de esta naturaleza. No, pues era un país inviable, ¿no? Inviable, no venía, es más, no teníamos ni siquiera grifos. Era un país gris. Era un país que no teníamos teléfono. 2, 3 años te demorabas en tener un teléfono fijo en tu casa, ¿no? No habían teléfonos públicos. El terrorismo, crisis económica, hiperinflación. La luz se iba, no podías entrar a una tienda de abastecimientos a comprar el chocolate que te gustaba. Ni la ropa que tú querías, ¿no? Entonces todo esto se ha logrado en base a una estabilidad que se logró en el Perú, un crecimiento económico que se logró en el Perú, que hasta el día de hoy estamos viviendo los efectos de esa acción positiva, ¿no? Entonces, cambiarlo yo creo que es involucionar. Pero si ya si estamos hablando de los jóvenes, deberían consultar más con sus padres, con sus abuelos, ¿no? Sí, pero los jóvenes tienen mucho acceso a la información. Entonces, si tú tienes esa capacidad de accesar a la información, lee las dos partes, los dos lados de la máquina de escribir, no solamente el que te están contando, sino investiga un poquito más. No es como un cortar, copiar, pegar y ir al rincondelvago.com y que ahí te hagan, o si no al ChatGPT que te haga la tarea. No, entra un poquito, explora un poquito, tenemos muchas herramientas que antes no teníamos, hay muchas herramientas de control electoral, de control de los candidatos. Tú puedes entrar a la hoja de vida de cada uno de ellos y ver qué denuncias tiene, de dónde viene, qué estudió, qué no estudió, y de acuerdo a eso, como tú lo acabas de decir, darle las manos a la rienda del país a una persona que sepa lo que va a hacer. No existe, querido Calixto, el candidato perfecto. No. Tenemos que buscar a alguien que haya demostrado eficacia, ¿no? Bueno, al final es un tema de sumas y restas, ¿no? Es como un TIR en el tema. Tú analizas tu proyecto y qué cosa te va a dar más rédito a favor. O esta persona que nunca ha estado en el Estado, o esta persona que nunca ha estudiado nada, o esta persona que sí conoce el Estado, o esta persona que ha gerenciado, esta persona que no ha puesto nunca en su vida ni siquiera un carrito sanguchero, disculpando la expresión. Claro, o que no ha administrado ni un chifa, ¿no? No ha administrado un chifa, nunca ha hecho un proyecto, nunca ha sido un empresario en el Perú, siempre ha vivido colgado la teta del Estado, etcétera, etcétera. Entonces tú tienes varios parámetros para medir. ¿A quién le vas a dar la conducción del Perú? Porque no solamente va a conducir al Perú, va a conducir tu vida. Y no solamente tu vida, sino la de tu familia también. Entonces tengamos en los diferentes niveles en los cuales vamos a votar en esta elección, veamos bien por quién vas a elegir, ¿no? No, es trascendental y hay que investigar, ¿no? Pero lamentablemente el voto es emocional, ¿no? Y no racional, ¿no? Tiene una componente emocional, definitivamente, pero no
la componente emocional no puede sobreponerse a la racionalidad, ¿no? La racionalidad al final es lo que va a soportar, lo que va a dar la estructura. La racionalidad es como la estructura de un edificio, ¿no? La emocionalidad es como lo que tú pones para adornar el edificio, ¿no? Es más bonito así, más bonito allá, me gusta más la música, al otro le gusta más, sabe Dios qué, pero al final nada de eso lo vas a poder colar en el edificio si no tienes la estructura. Y la estructura va por la racionalidad, por la parte dura, por el conocimiento duro, ¿no? No por las emociones o el tema de las habilidades blandas, ¿no? Las habilidades blandas son complementarias a las habilidades duras. Sí. Tenemos que tener algo bien estructurado, si no, no vamos a poder construir. En el caso que mencionábamos de Belmont, por ejemplo, ya diferentes medios nos hemos cansado de manifestar que ha sido un pésimo alcalde, dejó basura, ambulantes, había prostitución por todo Lima, ¿no? Bueno, en ese caso de ese personaje, a mí, lo que para mí lo hace, y una vez más, es mi opinión personal, altamente cuestionable, es este asunto del accionariado difundido, ¿no? Que la gente de repente no conoce, los chicos no conocen pero tranquilamente su abuelo ha podido ser estafado, ¿no? Bueno, él utilizó a muchas personas para sostener un negocio que al final... Ganó entre 2 y 3 millones de soles, ¿no? Al final el negocio nunca prosperó y la gente nunca tuvo las acciones que se supone que tenía que tener y bueno, vino un montón de cuestiones. Pero ya está amenazando él en TikTok con denunciar a quienes lo llaman estafador, ¿no? Bueno, al final el asunto es que tú vas a poder evaluar ¿cuál fue el resultado? La vida se mide por resultados, Aarón. Si tú te metes en un proyecto y el proyecto se cristaliza y reditúas y generas plata a tu favor y te da comodidad, etcétera, ha sido un buen proyecto. Si tú te metes en un proyecto que al final terminas gastando plata, eso nunca se cristaliza y afectas a otras personas, entonces el proyecto no vio la luz, no fue viable. El proyecto que emprendió este señor fue viable. Para ir terminando, ¿quién es Calixto Gianpietri? Pueden pensar muchos que por tener ojos azules, por ser blanco, siempre has tenido una vida acomodada, ¿no? No, yo soy una persona que viene de una familia de muchos oficiales de Marina. Mi padre y mi madre, los dos se sacrificaron mucho por la educación de mi familia, de mis hermanos, y yo opté por ir a la escuela naval, porque en mi familia somos 14 oficiales de Marina, ¿no? Y ahí tuve la oportunidad de imbuirme de muchos valores, ¿no? En la escuela naval seguimos mucho la estela del almirante Grau. Grau realmente es una figura que nosotros emulamos. ¿Y hasta qué cargo llegaste? ¿Perdón? ¿Hasta qué cargo llegaste? Al último grado, al grado más alto. ¿Vicealmirante? El grado de vicealmirante, sí. Es una carrera que, si bien es cierto, fue netamente involucrada con la Marina, tuvo mucha relación con el sufrimiento del Perú, porque tuve muchos años que trabajar en la zona de emergencia y viví lo que vivió la gente, la carestía, el terror que tuvo esta gente, y de estar en un momento entre dos frentes, la Fuerza Armada por un lado, el terrorismo por el otro. He visto morir compañeros de armas que han sacrificado, se han sacrificado por la paz que tenemos en este momento en el Perú, ¿no? Paz que se sostiene en el sacrificio, en la vida de muchos militares y policías civiles, que dieron lo más preciado que puede tener una persona, que es su vida por tu paz. Ellos murieron por ti y tú ni siquiera los conoces. Y nosotros podemos accesar a todo lo que tenemos en ese momento porque ellos se sacrificaron por el Perú. Y hay héroes vivos que no tienen beneficios como los veteranos de guerra en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Así es. Y es más, si son atacados y siguen siendo perseguidos judicialmente por esta justicia caballerizada, ¿no? En el tema del frontón, tiene ya casi 40 años y siguen siendo acusados por algo que, dicho sea de paso, el Tribunal Constitucional ya dijo que no es un crimen de lesa humanidad y que debió prescribir hace muchísimo tiempo, pero siguen en el proceso. Pero en fin, al final yo he vivido todo esto y yo no quiero que esto siga sucediendo. Pero saliendo de la Marina, ya te dedicaste a ser empresario. Claro, yo tengo mi empresa pequeña, pero tengo mi empresa. Yo he pagado impuestos, he pagado planillas, he vivido todo el suplicio que es ser empresario. Es complicado, ¿no? Que es muy complicado. Las detracciones, que en mi caso era una pequeña empresa y nos quitaban la Antes de venir, justo me apareció un reel en Instagram o en TikTok, en donde un empresario contaba cómo era lo difícil que es pensar
no piensas en ti, piensas en la familia de sus trabajadores. Hay meses que tú no ganas nada. Así es. No, yo en mi caso, por ejemplo, y con esto cierro, Sí. yo tenía unos camiones pequeños y yo los días sábados tenía que manejar el camión como el empresario, el dueño de la empresa, el gerente general, pone todos los títulos que quiera, pero al final era el camionero que tenía que manejar mi camión todos los días sábados para repartir pollos y otros productos en los diferentes mercados del Perú porque no alcanzaba la plata. Entonces yo mismo Tenía tenía que cumplir con tu personal. y tenía que cumplir con mi personal. No atrasarte, ¿no? Bueno, esa es la forma que hay que sacar empresas en el Perú y eso es lo que nosotros de una u otra manera tenemos que cambiar con créditos que permitan potenciar los startups, que son las empresas que recién comienzan, y cuando la empresa comienza a funcionar, el Estado debería ayudar con inyección de crédito para que las empresas crezcan y se genere más negocio. Cuando tú tienes más negocio, hay más gente que puedes contratar, hay más gente que... Ya llega Revolut, va a llegar la banca digital, va a ser una revolución total. Bueno, esto tiene que ser una revolución. Si es que gana un presidente adecuado, ¿no? Esperemos. De acuerdo. Muchas gracias por la entrevista. Gracias, Aarón. Muchas éxitos. Bendiciones, gracias. Ok, amigos, nos vemos el lunes, ya sabe, no elija a alguien porque es bonito, porque es guapo, porque le cae bien, simplemente elija a alguien que sea eficaz y sea un buen gestor. Nos vemos el lunes. Chau, chau.